Bueno, volvimos del pequeño corte como prometimos y vamos a seguir con un poquito más de información sobre esta situación que es mundial en Medio Oriente, pero particularmente vamos a hacer centro en Turquía ahora, que es donde están pasando por ahí más cosas con el pueblo kurdo. Me estabas contando de una noticia muy graciosa incluso, donde Rusia acusa a la familia de Erdogan de inmoral. O sea, gracioso es que el zar de Rusia, el que pretende ser el zar de Rusia, que es un corrupto de primer orden, acuse de corrupto a quien pretende ser el sultán de Turquía, y son tan o más corruptos que ellos, ¿no? Eso es lo gracioso. Contame un poco de qué se trataba la denuncia que hizo Rusia, que tiene que ver con este contexto de enfrentamiento entre las potencias. Así es. Nosotros decíamos de que ellos están peleando para ver quién gerencia la contrarrevolución, pero se están peleando para ver quién gerencia el negocio petrolero y los conductos de gas que pasan por ahí, salen por el Mediterráneo para Europa, que carece de producción de gas. Y en esas peleas importantes, los rusos, que se metieron con pito y matraca en esta guerra, acaban de hacer una denuncia muy dura contra la familia Erdogan, acusándolos de ser responsables y beneficiarios directos del comercio de petróleo con ISIS. Muestran un montón de murales y con fotos que sacan desde los satélites y los aviones, como hay 3 salidas de Raqqa, Mosul y otras localidades del califato, de miles y miles de camiones llenos de petróleo al Mediterráneo, a Batman, que es una de las ciudades importantes ahí en la frontera de Turquía y Siria, y a un par de lugares más donde se destila, a un precio ínfimo comparado con el precio bajo que está el petróleo en este momento, y donde el responsable del área energética en Turquía es el hijo de Erdogan. Bueno, ese petróleo es llevado por barcos a otros países. Estamos hablando de una cantidad enorme. Rusia aparentemente empezó a pegarle a esos camiones y a esas destilerías o esos depósitos que tiene ISIS en Siria y en Irak. Pero no han podido igual frenarlo y es enorme, tremendo. Igual ya lo habíamos dicho, o sea, no es novedad el comercio de Turquía con el ISIS, son quienes lo sostienen. Así es. Pero lo lógico de este enfrentamiento entre ellos es que también se denuncien entre ellos como... Claro, se tiran tiros y se acusan de todo tipo de maldades entre ellos. Que como decíamos hace un rato, sí, obviamente. El ladrón se ríe del asesino y el pueblo trabajador, el pueblo en general, se beneficia en ese sentido, por lo que decíamos hace un rato, porque en vez de estar concentrados todos ellos en atacar el proceso revolucionario, lo atacan, eso es cierto, pero están muy concentrados en pelearse entre sí por las distintas áreas y espacios de poder y por el negocio. Me habías dicho hace un rato que está terciarizada este enfrentamiento entre grandes potencias, pero que Turquía es el que menos terciariza. Una muestra de esto, de lo que vos me estás diciendo, es que el 28 de noviembre fue brutalmente asesinado el presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Diyarbakir, una ciudad kurda en Turquía. El nombre es Tahir Eltik. Él había hecho un llamado a la paz, había dicho que un motivo por el cual a él lo detienen y lo procesan es que él hizo un comentario diciendo que el PKK no era una organización terrorista. Esto ocasionó que el gobierno turco lo detuviera, lo procesara. Cuando estuvo preso, él comentaba que se sintió amenazado por los servicios secretos turcos, por el Şirem. Que corría riesgo su vida. Bueno, fue muerto en una conferencia de prensa donde iba a llamar a la paz, junto con otros abogados que estuvieron gravemente heridos. Creo que vos tenés más información, vos estuviste en Diyarbakir. Sí, en relación a lo que vos decías de que son los que menos tercerizan, son los más desfachatados desde el punto de vista de su intervención, porque ISIS es muy claro que es una marioneta del Estado turco, y son muy desfachatados desde el punto de vista de la represión a su propio pueblo, al pueblo turco en general que pelea y a los kurdos en particular.
por eso estado de sitio mediante, Lobos Grises, esta banda, y otros sectores que atacan permanente y sistemáticamente al pueblo kurdo, masacran y asesinan a miles. Ellos tienen más de 10.000 presos políticos, la mayoría de ellos torturados, tienen miles y miles de personas que han sido asesinadas, y estos días están matando a mujeres, ancianos, niños, en las localidades donde hay estado de sitio. Bueno, en ese contexto, este abogado, que es fue un gran defensor de los derechos humanos, una personalidad tan grande que cuando lo asesinaron cientos de miles salieron a repudiarlo, en Europa se movilizaron muchísimos también, estaba en realidad no en una conferencia de prensa llamando a la paz, eso lo había hecho antes, estaba en un incidente en una mezquita que había sido atentada, o que había habido un atentado, denunciándolo. Y se monta una pantomima de gente que viene a atacar a la policía. Y la policía que ataca a esta gente. La policía no los ataca porque les tira con balas de fogueo, a tal punto que uno de ellos esconde el revólver o la pistola donde tenía balas que no eran verdaderas para sacar la otra cuando esta gente pasó. Pero cuando pasa esta gente le pegan el tiro verdadero al abogado, que ya se la tenían jurada. Es una cosa que en cualquier país del mundo, no donde haya el socialismo o un régimen superior a este capital del mundo, haya algún elemento de democracia burguesa, patronal, no puede pasar, van todos presos. Bueno, fue tremendo lo que hicieron. Y las autoridades turcas salieron a decir que no, que eso había sido un incidente, que nadie atentó contra la vida de este abogado. A este abogado, a Tahir El-Si, y a otros abogados que también están heridos. Hay varios heridos, sí. Y para colmo de males, en esa región, que es la región sur, o el barrio sur de Diyarbakir, decretan el estado de sitio, donde ya mataron un par de jóvenes más a posteriori. O sea, es un ataque directo contra uno de los bastiones del pueblo kurdo en ese barrio. En un barrio donde yo estuve parando a 3 o 4 cuadras del lugar donde lo mataron, a tal punto que cuando vi el lugar me resultó familiar. Después, indagando, terminé viendo, como vamos a ver en una foto, que es enfrente de un barcito donde yo iba a tomar té todos los días con un muchacho que era el dueño, que hablaba inglés y me contaba cuestiones que tenían que ver con esa zona, que es turística. Esa mezquita es una mezquita que va mucho turismo a verla, que es donde es asesinado al pie del minarete. Ustedes van a ver unas columnas, que son las columnas del minarete. El minarete es la torre donde rezan varias veces al día los musulmanes desde la mezquita. Y en esta ciudad tengo entendido que también estuvo Fabio, un compañero del Comité de Solidaridad por el Pueblo Kurdo, donde él nos comenta la situación del pueblo kurdo unas semanas antes de este asesinato. Y en particular en esta ciudad. En esta ciudad. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver un video donde él nos va a comentar un poco sobre la situación previa al asesinato. El pasado mes de septiembre tuve la oportunidad, la suerte de poder viajar al Kurdistán, a Bakur, el Kurdistán turco, y participé de una caravana internacionalista en solidaridad con el pueblo de Kobane y la revolución kurda. El viaje comenzó en Estambul, donde participé de algunos encuentros con dirigentes del HDP, y también siguió hacia Suruç, ciudad fronteriza con Turquía. Incluso visitamos el cementerio de los mártires ahí en Suruç, es otra de las visitas que hicimos. Nos dirigimos a 2 ciudades que estaban bajo estado de sitio. Estado de sitio en donde el ejército turco asesinaba a civiles, apenas se asomaban a la calle. Porque sí. Esto se dio en la ciudad de Cizre durante 9 días, donde murieron 21 personas, y también durante 3 días en el barrio sur de Diyarbakir. Yo tuve la oportunidad de llegar a Diyarbakir con un grupo de la caravana y visitar sedes de las organizaciones kurdas, y vimos con nuestros propios ojos cómo el propio pueblo y los vecinos del barrio se autoorganizaban para defenderse del ejército, levantando barricadas, poniendo grandes sábanas, lienzos sobre las calles para cubrirse de los francotiradores. Estamos transitando el barrio sur de Amed, donde encontramos barricadas en varios puntos de las calles que en estos últimos días se emplearon para resistir la
represión de la policía del Estado turco. Estamos recorriendo este barrio con la caravana internacional. Sea de Kobane, que es Siria, o sea de Diyarbakir, que es en Turquía. Ellos tienen la misma concepción. Las circunstancias hacen que en Siria estén integrando un ejército popular o una milicia de autodefensa y estén combatiendo al Estado Islámico con las armas en la mano. En Turquía, en algunas ciudades es un el estado de sitio lleva a enfrentamientos, a defenderse. Las milicias, según ellos, son para defenderse. No lo toman como un ejército que pase, digamos, que tome la ofensiva. Si bien hay enfrentamientos entre el PKK y el ejército turco fuera de las ciudades, eso es una realidad también. En las ciudades, que es donde están la inmensa mayoría del pueblo kurdo, hay de hecho una guerra civil. Probablemente en Cizre en un momento, otro momento en Nusaybin. En Nusaybin es la ciudad fronteriza con Kamishlo, fronteriza con Siria, y no es casual, no es por acaso que en este momento haya enfrentamiento ahí, porque el ejército turco tiene muchas ganas de entrar en Siria. Sobre todo después de que las unidades de autodefensa del pueblo y de mujeres en Siria han unido dos cantones y han cerrado una entrada al Estado Islámico a Turquía, una entrada y salida. Les queda por cerrar el paso del Éufrates y por eso Erdogan está muy nervioso en cuanto a ese resultado. Y el ejército turco hace las veces de hostiga como el Estado Islámico lo hace en Siria contra el pueblo kurdo. Bueno, ahí estábamos viendo un video, el video. Yo quiero retomar un poco algo que vos me habías comentado anteriormente, que esta frase que me queda, que es cuando los de arriba se pelean, los de abajo se organizan. Me comentaste que cuando mataron a este abogado, a Tahir el-Sis, hubo estado de sitio. Sin embargo, miles se organizaron cuando lo enterraron para ir al cementerio al grito de Erdogan asesino. Esa frase de Lenin, que como gran revolucionario decía: hay una situación favorable para que los trabajadores construyan su revolución cuando los de arriba se pelean. Esa es la frase que de una u otra manera decía él. Bueno, acá pasa eso. O sea, las disputas enormes entre los distintos imperios, mayores, menores, están todos metidos, ha favorecido a que los kurdos en particular y los trabajadores en pueblo en general de Medio Oriente estén desarrollando un verdadero proceso revolucionario. En Rojava, con las asambleas populares, en Turquía también con las asambleas populares y las zonas liberadas, en Yemen, en Palestina, y se está metiendo todo eso a otros países. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo de este programa? Además de contar, incentivando ese proceso, porque no nos olvidemos que somos revolucionarios. O sea, este es un programa hecho por revolucionarios. De la misma manera que como revolucionarios, ¿por qué estamos peleando además? Que tiene que ver con este medio. Por poder informar lo que estamos informando, que no se informa en otros lugares, por la defensa de Antena Negra. Acaban de darle la legalidad a Barricada y a otras televisiones comunitarias. Claro, ¿no? Recordemos que nosotros estamos transmitiendo recientemente de nuevo porque hubo un gran atentado contra Antena Negra, que entró la Policía Federal acusando de utilizar sus señales de manera ilegal, cosa que no es cierto porque la ley de medios instalada por el gobierno kirchnerista nos da el lugar. Nosotros estamos transmitiendo nuevamente y lo que estamos pidiendo es, como decía Juan, porque se le dé el mismo lugar que tienen otros medios independientes a Antena Negra, para que nosotros podamos seguir transmitiendo y darle esta información que no llega por otros medios que no permiten transmitir desde otros lugares. Así es, el mismo espacio legal, porque Barricada TV y un par de medios más han conquistado lo que significa un triunfo para los medios alternativos, esa posibilidad. Bueno, queremos que Antena Negra también lo obtenga, porque desde Antena Negra, como otros medios alternativos, se
pronuncian y se vierten verdades que no salen en los medios hegemónicos, como les gusta decir a algunos. Bueno, como es la frase, luchar para transmitir, transmitir para luchar. Nos vemos la próxima. Derdimin kir bitir bitir, veylol min